Hoy hace 18 años, ahí en el frontis de la catedral, se ordenaba nuestro querido Monseñor Rafael. Yo todavía no había llegado a Moyobamba, me faltaba un año para venir y hace pocos meses he visto el vídeo de la ordenación y he podido ver cómo hemos envejecido, ¿eh? He visto a algunos del coro jovencísimos que hoy son venerables padres y madres de familia. He podido ver cómo algunos han fallecido, ya no están aquí. Veía a Melita, veía a don Pedro del Águila, veía tantas personas que ya no están con nosotros, y todo eso hace reflexionar y hace pensar cómo el Señor nos va bendiciendo. No existía esta catedral como la vemos ahora, era la catedral antigua, ni retablo, ni catedral. Y pude ver cómo el Señor pues nos va bendiciendo y va haciendo su historia, la que ha hecho hace muchos siglos. Bueno, muchos siglos no, 5 siglos. Vamos a cumplir 5 siglos, cuando Moyobamba era atendida por Santo Toribio Mogrovejo, porque era el arzobispo de Lima, y venía desde Lima hasta aquí. Vino por lo menos en dos ocasiones. Se dice pronto venir desde allá, caminando y a mula, perdiendo la vida, la salud, dándola. Y bueno, pues luego llegó un momento en que al Santo Padre y al Rey de España le pareció bien que esto fuera un obispado de Maynas, hasta que llegó la independencia y no se pudo atender este territorio porque la mayor parte de los obispos en la secesión de los países americanos pues fueron expulsados o tuvieron que huir, y esta diócesis estuvo en orfandad mucho tiempo, hasta que pasó a depender de Trujillo, de Chachapoyas, y hace 76 años, el año pasado cumplíamos los 75 años, pudimos volver a tener obispo propio, un obispo que estamos pidiendo al Señor que pueda la Iglesia reconocer su santidad. Ya están reconocidas sus virtudes heroicas, Monseñor Elorza, y los dos siguientes que están aquí enterrados a mi derecha, Monseñor Venancio y Monseñor Santos, que fue el que nos pidió que viniéramos aquí, que viniera aquí los sacerdotes que vinieron con Monseñor Rafael, y precisamente mañana vamos a celebrar el aniversario de su muerte. Pues bien, lo que hacemos nosotros es celebrar que tenemos pastor, que somos un rebaño, siempre lo hemos sido, pero de un modo muy especial, y especialmente los que vivimos en Moyobamba y los que celebramos la misa en la catedral. La catedral es el lugar, no es una iglesia cualquiera, es la catedral donde hay cátedra. Algunos equivocadamente dicen, yo voy a misa a la catedral de Tarapoto. No, Tarapoto no tiene catedral. Catedral es la iglesia en la que está la cátedra, la silla del obispo, una silla que no ocupan los demás sacerdotes. En Tarapoto, cuando el obispo va, o a Rioja, o a cualquier capilla, la silla en la que se sienta el obispo nos sentamos también los demás sacerdotes. Pero las catedrales tienen una silla que simboliza que es una silla única, la cátedra, la silla del obispo. Y esta iglesia, además de iglesia, es catedral, porque alberga la cátedra, la silla en la que se sienta el obispo y desde la cual a nosotros nos apacienta, nos guía. Es tan importante esta fecha que la Iglesia nos manda rezar por el obispo. No nos pregunta si nos cae bien o nos cae mal, si nos gusta o no nos gusta. Gracias a Dios, Monseñor, pues es muy querido por nosotros, porque este es un pueblo agradecido, este es un pueblo que sabe agradecer y rezar por sus pastores, pero si en algún lugar alguien no quisiera a su obispo, igual en el aniversario de su episcopado, con más razón, hay que rezar por él y hay que dar gracias, porque a través de ellos viene la gracia sacramental. Nuestra religión es sacramental. Eso significa que hacen falta sacerdotes y cercanos físicamente, porque si somos católicos pero no hay cerca de nosotros sacerdotes, no podemos recibir ni el perdón de los pecados ni la Eucaristía. Y por eso necesitamos sacerdotes. ¿Y quién nos da sacerdotes? El Señor, por supuesto. ¿Pero quién los consagra? El obispo, el sucesor de los apóstoles. Así que una de las cosas más importantes que hace el obispo, y el nuestro, es regalarnos sacerdotes.
Por eso es audaz, y tenemos que agradecerlo y valorarlo, audaz la apuesta que Monseñor Rafael hizo desde que llegó de dedicar 4 sacerdotes, a veces 5, al seminario. Aparentemente es un mal cálculo. Con 4 sacerdotes se puede atender 2 provincias enteras. Por desgracia, en esta prelatura hay algunas provincias enteras que cuentan con 2 sacerdotes. Pues aparentemente es un lujo sacar 4 sacerdotes que perfectamente podrían atender 2 provincias enteras, mal atender, pero atender, y dedicarlas a 25 muchachos. No parece proporcionado. Y sin embargo es una apuesta audaz, generosa y que implica mucha confianza en el Señor. Necesitamos sacerdotes, y mientras en otros lugares se están haciendo apuestas que no son fructíferas, y se apuesta por los diáconos permanentes. Está muy bien que haya diáconos permanentes y damos gracias a Dios por ellos, pero los diáconos permanentes no nos pueden dar el perdón de los pecados y no nos pueden dar la Eucaristía. Por lo tanto, hacen su función, pero no son sustitutos de los sacerdotes. En otros lugares se apuesta por los laicos, y claro que hay que apostar por los laicos, por supuestísimo. No habría sacerdotes sin los laicos, no habría sacerdotes sin las religiosas. Si yo soy sacerdote es gracias especialmente a 2 grandes laicos, que son mis padres. Entonces es necesarísimo que apostemos por los laicos, que les demos su lugar en la Iglesia, pero la apuesta por los animadores es grande, es importante, nuestro obispo la ha hecho, pero no es suficiente. Por eso apostar por el seminario, todo el dinero para hacer un edificio como el que se construyó, es lo primero que hizo nuestro obispo, antes incluso que la catedral. Y sobre todo, más que el dinero, la apuesta por sacerdotes entregados en alma y vida y corazón. Yo admiro profundamente a los formadores del seminario. Es un trabajo abnegado, generoso, callado, impresionante. Toda una vida sacerdotal entregada a unos pocos muchachos, pues es un fruto y un trabajo que Dios sabe valorar. Dios, cuando ve en nosotros generosidad, oración, confianza, nos bendice. Y hoy no hemos terminado la labor, pero hoy podemos decir que me parece que somos 54 sacerdotes, más de 50. Es un sueño. Jamás en la historia de la prelatura había habido tantos sacerdotes, y todavía nos parecen pocos. Repito que hay provincias que solo tienen 2 sacerdotes, pero jamás. Hace unas semanas he estado en Cusco y estuve hablando con unos sacerdotes que son de una arquidiócesis, nosotros somos prelatura, no somos ni diócesis, una arquidiócesis que no tenía más que 25 sacerdotes, la mitad que nosotros. Es una bendición enorme que a lo largo de estos años, entre los que Monseñor ha ido ordenando y los que han ido viniendo de otros lugares, pues podamos contar con este número de sacerdotes. Pues esto es en gran medida un empeño de nuestro obispo, no solo de él, por supuesto, de todos los que colaboran con él, sacerdotes, religiosos, que apoyan muchísimo esta inmensa labor, los laicos, los que le precedieron. Nunca dejaré de recordar cómo Monseñor Elorza se empeñaba en que hubiera sacerdotes, y el Señor, que tenía una santidad enorme este hombre, el Señor no le dejó ver el fruto, solamente ordenó a un señor mayor que venía de España, y no, a pesar de que se esforzó y convocó jóvenes y los intentó formar en decenas y decenas de jóvenes, ninguno llegó a ordenarse. Y él llegó a escribir: yo no lo veré, pero el Señor bendecirá estos desvelos, estos frutos y estas oraciones. Y así está siendo. El Señor nos está bendiciendo gracias a la santidad de los que nos precedieron y gracias al trabajo y la oración de los que ahora trabajan aquí, y de un modo muy especial con el impulso y la claridad de la centralidad de la pastoral de nuestro obispo. Y seguimos pidiendo más pastores, que el obispo pueda darnos más pastores, y para eso nosotros tenemos que seguir orando, y la adoración perpetua, estoy convencido de que dará muchos frutos. Seguir orando, seguir ofreciendo sacrificios por el seminario, por los seminaristas, por los formadores, por los jóvenes y los niños. Creo que tiene mucho que ver el trabajo de los religiosos en los colegios, el trabajo de los profesores de religión,
y de todos los profesores, que hoy por hoy los colegios están abiertos, tanto de primaria como de secundaria, a que podamos ir los sacerdotes de modo muy especial, los encargados de la pastoral vocacional, para ir sembrando en los niños y en los jóvenes ese sueño de poder, aquellos a los que Dios llama, poder llegar al sacerdocio. Y muy especial es la existencia de familias. Familias especialmente numerosas. Es mucho más fácil que salgan sacerdotes de las familias grandes que de las familias pequeñas. Es inevitable, los padres que tienen pocos hijos les cuesta luego ser generosos y dárselos al Señor. Es algo estadístico, no es una opinión, es estadístico. Salen muchos más sacerdotes de las familias numerosas que de las familias pequeñas. Las familias numerosas invitan mucho más a la generosidad y a la confianza en Dios. Y entonces pues confiamos mucho en las familias que se van formando, que van enseñando a sus niños y a sus jóvenes no a hacer lo que a sus padres les gustaría, sino a hacer lo que Dios quiera, escuchar la voz de Dios. Es algo a lo que tenemos que enseñar a todos desde la más tierna infancia, porque muchos de los que somos sacerdotes hemos escuchado la voz del Señor desde niños. Es muy importante el trabajo con los acólitos. Por eso nosotros no tenemos acólitas, porque las acólitas son muy buenas, lo hacen muy bien, lo hacen mejor que ellos, son más finas, más educadas, lo hacen mucho mejor, pero estos se van. Cuando ven niñas en la sacristía se van, y entonces nos quedamos sin pastoral vocacional, y de entre estos pues nos da mucha esperanza que surjan pastores según su corazón. Pues sigamos orando por nuestro obispo, por esa apuesta grande que él ha hecho por el seminario y por las vocaciones, y pidamos para que el Señor premie su labor y para que alcance la santidad que Él nos ha prometido para nuestros pastores. Al Señor le pedimos con frecuencia: danos pastores según tu corazón. Es lo que Él nos ha prometido, y si el Señor lo promete, tenemos el gusto de exigírselo. Señor, tú nos lo has prometido, cumple tu promesa con nuestra colaboración. Que Santa María, Madre de los sacerdotes y de las vocaciones, Madre de los pastores, bendiga a nuestro obispo Rafael y nos dé muchas y santas vocaciones. Que así sea.